Bien, vamos a comenzar ya. En primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por apuntarse a esta presentación. Me presento, soy Pablo Gilabert, soy arquitecto y trabajo en el departamento de desarrollo de CIPE desde hace ya algunos años. Y hoy comenzamos un nuevo ciclo de seminarios, en esta ocasión dedicado al ciclo de vida del edificio, tal y como pueden ver en la pantalla. Para tratar este tema, hemos organizado 6 jornadas dedicadas a cada una de las fases distintas de un proyecto de edificación. De manera que trataremos de explicar los procesos y el flujo de trabajo, así como las herramientas que podríamos llegar a utilizar en cada una de esas fases del ciclo de vida de un proyecto. Para ello, en esta ocasión hemos querido acompañarnos de algunos colaboradores con gran experiencia en el tema, que nos van a exponer su perspectiva práctica, cómo desarrollan proyectos, qué flujo de trabajo siguen, en qué momento utilizan una herramienta u otra, etcétera, etcétera. De manera que todos aprendamos de alguna manera de ese trabajo de nuestros colaboradores. Ya que es la primera jornada, comentar también que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del panel de webinar que les debe aparecer en la parte superior derecha. Los micrófonos sí que están totalmente cerrados, pero por escrito nos pueden hacer llegar estas preguntas y trataremos de resolverlas bien sobre la marcha o al final de la jornada. Y creo que esto es todo, así que sin más dilación vamos a comenzar ya con la primera ponencia. En este caso nos vamos a poner en la situación en la que un cliente nos hace llegar una propuesta de proyecto para la que precisa un presupuesto aproximado. Estamos en una fase de estudio de viabilidad y anteproyecto. Y lo que vamos a ver es, en este caso contamos con la presencia de un colaborador, Javier Signes, que además es el arquitecto de algunas de las herramientas que vamos a mostrar hoy. Buenos días, Javier, y adelante. Buenos días. El propósito de esta parte de la presentación es mostrar la utilidad de las dos herramientas, el predimensionador y el estudio de viabilidad inmobiliaria, con el fin de que pueda servir de ayuda en la difícil tarea que tenemos tanto los constructores, técnicos y promotores. La presentación se va a basar en un ejemplo real de 8 viviendas y desarrollaremos, digamos, el proceso que seguimos hasta llegar al presupuesto para el proyecto básico. Posteriormente, Yasmín tomará el hilo y pasará a utilizar con la herramienta generador de presupuestos, llegaremos hasta lo que son las mediciones del proyecto. Vamos al predimensionador. ¿Para qué es útil el predimensionador? Nosotros hemos determinado, digamos, 3 paquetes. El primer paquete es para determinar el avance del presupuesto. Es decir, cualquier promotor, incluso nosotros mismos, cuando adquirimos un producto, lo primero que nos preocupa es el precio. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto vale? Sea un coche, sea cualquier producto. El promotor tiene las mismas inquietudes. El problema normalmente radicaba en que no habían herramientas para que en una fase previa, sin datos suficientes, podíamos avanzar un presupuesto. ¿Para qué nos puede servir? Para estudios de viabilidad de la promoción, evidentemente para el anteproyecto y para la propia documentación del proyecto básico, porque hay suficiente definición para incorporarlo en el proyecto básico. Incluso si queremos para la determinación, orientación de honorarios técnicos, que también es una de las primeras preguntas que el promotor nos hace. Luego hay otra parte menos conocida, que es la parte del estudio de soluciones alternativas del proyecto. Es decir, hay una fase de toma de decisiones del proyecto por parte del constructor que nos implica a nosotros, los técnicos, que tendremos que definir el proyecto en una fase incipiente y con muy pocos datos. Con lo cual, si nos pregunta, ¿es conveniente? ¿Qué coste tendría hacer una planta más de sótano? O si tenemos una alternativa en cuanto a la cimentación, zapatas o losas. Evidentemente, la cimentación viene definida por requisitos técnicos, pero también hay una parte económica que puede influir. O distintas soluciones alternativas de un proyecto, tanto en la fachada, instalaciones, revestimientos, etc. Y luego, la tercera aplicación, utilidad del predimensionador puede ser para generar un avance de mediciones para el presupuesto posterior del proyecto de ejecución. Evidentemente es una aproximación, pero todos los técnicos sabemos que no es lo mismo acometer
un presupuesto en blanco desde cero que tener una guía con unas mediciones aproximadas. Pasamos ya directamente al ejemplo de 8 viviendas. Este ejemplo está situado en la zona de Ensanche, este radio más bien. Las superficies definitivas del proyecto son estas, no se conocían exactamente en la fase de anteproyecto. Y me gustaría comentar que tuvimos la suerte en el desarrollo del proyecto de contar con un promotor joven, inquieto y además competente, que desde el principio solicitó nuestra ayuda, es decir, nuestra colaboración para, de la mano, digamos, ir estudiando el proyecto y sus implicaciones económicas. El proyecto consta de 6 plantas, un aprovechamiento bajo cubierta. La planta baja se incorporaron el garaje y los trasteros porque consideramos, como luego veremos, que no era rentable por la ubicación de la obra el proyecto del sótano. La distribución de las viviendas son pasantes, bastante estándar. Es decir, 3 habitaciones son 3 plantas, 6 viviendas con 3 habitaciones y en la planta cuarta estaba incorporada a un aprovechamiento vinculada a un aprovechamiento bajo cubierta. Una de las viviendas era, digamos, propiedad del promotor. Quería quedársela al promotor. Estos serían los alzados esquemáticos. Encargamos un 3D y luego esto es una captura del Street View, cómo ha quedado el edificio. Es decir, que se respetó bastante bien el planteamiento del proyecto, cosa que normalmente no suele ocurrir. Hay modificaciones posteriores en fase de construcción. Empezamos ya con la determinación del presupuesto, el avance del presupuesto, utilizando el predimensionador. Necesito la ayuda de Pablo. A ver. Bueno, simplemente comentar que en principio sí que se está viendo todo correctamente, porque hay gente que tiene algún problema con la visualización, como Alejandro, o el sonido. Bueno, revisen a sus sistemas o sus equipos a ver si fuera un problema suyo, porque en principio funciona todo correctamente. Bueno, lo que va a presentar ahora mismo Javier es un programa que es el Predimensionador, que es uno de los programas que se encuentran en nuestra suite de programas, concretamente dentro del apartado de gestión, predimensionadores y mediciones de presupuestos. ¿Vale? Bueno, adelante. Muy bien. Rápidamente, las características básicas del predimensionador es pedir muy pocos datos al promotor o al usuario en general, porque en esta fase no disponemos, se entiende que no disponemos de información suficiente, no se ha desarrollado el proyecto. Se elige, hay 6 tipos de predimensionadores de viviendas: unifamiliar, entre medianeras o aislada, o plurifamiliares. Podemos elegir asociar el predimensionador que se encarga de determinar unas mediciones aproximadas con un banco de precios. En este caso vamos a seleccionar el generador de precios. Estos precios se ajustan bien al mercado, con lo cual el resultado del presupuesto no es un presupuesto de proyecto, es un presupuesto que tenemos, un presupuesto real de mercado. Aquí tendríamos la selección, está en Valencia. Factores importantes o parámetros importantes. El proyecto tiene una accesibilidad buena en el caso que el proyecto estuviese ubicado en el casco antiguo, o podía tener dificultades por la propia configuración del solar. Elegimos la accesibilidad, que tendrá influencia sobre los precios, sobre todo de las mediciones de los primeros capítulos de cimentación y estructura. Lo mismo con la topografía, en este caso la topografía es plana, pero podría tratarse de un edificio ubicado en la montaña. Este otro factor es un factor de mercado que influye en los precios. Acordamos que estamos en recesión moderada, es un valor subjetivo. Hemos salido de una recesión acusada, eso a gusto digamos, del usuario. La ubicación en este caso es Gandía, podemos seleccionar la ciudad. Aquí nos pide la geometría del edificio. El edificio está en una manzana que aprovecha el patio de manzana, pero no es una fachada pasante, no es un edificio entre medianías con doble fachada. Sería este caso.
Longitud de fachada, sí lo conozco. Bueno, este dato se puede determinar con toda exactitud porque es el frente del solar. El número de plantas que pensamos proyectar. Aquí tenemos que definir los patios si hay, no hay patios interiores, se refiere a patios de luces, y las escaleras de uso común. Tenemos una escalera de uso común, como hemos visto. Tipos de vivienda. En el caso nuestro tenemos dos tipos de vivienda. Tipo A, que consta de 6 viviendas, con 3 dormitorios y 2 baños, y el tipo B, un dormitorio y un baño, porque el espacio bajo cubierta ya lo tendrá considerado el programa cuando introduzcamos las superficies. Sería este caso. Las superficies se pueden introducir en una fase muy incipiente, como total, tenemos 5.000 metros, un proyecto de 5.000 metros de viviendas, sin especificar los usos, o bien ya detallando los usos. Vamos, el proyecto constaba de 930 aproximadamente metros de vivienda, 150 de elementos comunes, el espacio bajo cubierta eran 145 metros, no había local comercial en planta baja porque se utilizaba para garaje, trasteros 40 metros y el garaje 220 metros. Esta sería la definición de superficies. El programa no nos pide más. Nivel de calidad. Entendemos, cuando es una promoción de venta, si no hay calidades, digamos, de calidades altas, en general, el nivel de calidad general del edificio sería básico. Entendemos que este era básico. Cimentación. El programa nos pide qué tipo de cimentación. Tenemos las opciones de zapatas, corridas o aisladas, losa de cimentación, pilotes o pliegos in situ. Un dato que nos pide importante es el tipo de terreno, si lo conocemos, si hemos hecho un estudio geotécnico, porque esto nos va a influir en el diseño de la cimentación y el coste de la cimentación. Tipo de estructura, de hormigón armado, forjado unidireccional, reticular, losa. En este caso, la opción, el proyecto de la estructura era de forjado de losa maciza, con lo cual evitábamos también o amortiguamos el impacto, la transmisión por impacto en los forjados. De instalaciones, teníamos captación solar térmica por una exigencia municipal y la red de saneamiento de aguas residuales y pluviales era separativa. Teníamos separado lo que eran las aguas residuales. Entramos ya a lo que sería el capítulo de cerramientos y cubierta. En la fachada a la calle es de 2 hojas con aislamiento. El revestimiento se eligió por cara vista, como luego veremos una de las opciones que resultó más rentable desde el punto de vista económico y de mantenimiento, carpintería exterior de aluminio y la cubierta era inclinada con una parte de terraza plana como hemos visto en los planos. Aquí pide en los revestimientos, os pide los revestimientos de los suelos de la cocina, de los baños, terraza, vivienda. El proyecto se proyectó todo con baldosa cerámica, excepto los elementos comunes con un mármol. Revestimientos de paredes, la vivienda con yeso y baños y cocina con baldosa cerámica. El programa te permite calcular el presupuesto referente a la seguridad, al control y a la gestión de residuos. Nosotros dejamos la opción seleccionada. Ahora el programa lo que haría sería recorrer cada una de las unidades de obra, generar primero las unidades de obra y luego recorrer cada una de las unidades de obra para asignarle y calcular una medición. El programa se fundamenta con los datos que hemos introducido, pero además con una matriz interna de diseño basada en las recomendaciones constructivas, la normativa de aplicación y las soluciones sancionadas con la práctica. Es decir, estamos en esta fase de proyecto, el predimensionador está tomando decisiones por nosotros. ¿Cuál es el acotamiento de esas decisiones? Pues la normativa, evidentemente, de aplicación. Otra es las recomendaciones constructivas de agencias como, en este caso, las compañías de seguro o las soluciones sancionadas por la buena práctica constructiva. Vale. El presupuesto de ejecución material serían 828.000 euros. Aquí podemos imprimir, tenemos la opción de imprimir.
con lo cual, en una primera parte nos indica los datos introducidos y el presupuesto de ejecución material. Este resumen, pequeño documento, podemos ver una vista preliminar de cómo quedaría y también lo podemos imprimir o incluso exportar. Si no nos gusta el formato, podemos exportarlo tanto a PDF, a Word o a otros formatos y poderlo personalizar. Esta sería la parte, hasta aquí sería la parte, digamos, de determinación del presupuesto. Si volvemos a la presentación, el segundo punto sería estudiar las distintas soluciones alternativas del proyecto, cambiando las distintas soluciones que el promotor nos pueda aconsejar o podemos estudiar nosotros. En este caso, perdón un momento, voy a ver si es ver este. Vale. Se estudió, el primer planteamiento fue garaje, si interesaba garaje o no. Se estudió el proyecto tal cual sin garaje, este ya con más precisión en las superficies y el garaje en la planta baja. El garaje en el sótano. Determinando cuál sería la diferencia de presupuesto. Vimos que el incremento del presupuesto era del orden de 100.000 euros, que habría que añadir los gastos asociados a la promoción, es decir, los honorarios técnicos, la parte de licencia de obras, la parte de gastos administrativos, etc. Este incremento del presupuesto, por la propia ubicación de la obra, no compensaba con la venta de los bajos comerciales. Por lo tanto, se optó por no hacer ningún sótano. Además, se reduce la inversión, no es lo mismo para el promotor tener una inversión de 835.000 euros y financiar ese montante que cerca de 1.000.000 de euros, 933. La segunda pregunta del promotor era fachada de cara vista o revestimiento continuo. Esto era más sencillo, se trataría de ir al predimensionador, cambiar las opciones y listar. En este caso podemos ver que en cara vista el presupuesto es 835, revestimiento continuo 841. La diferencia estriba con un incremento de 5.000 euros para lo que sería fachadas por el precio de la cara vista y su colocación, su ejecución, y una reducción de 11.000 euros. 11.000 euros correspondientes al revestimiento continuo, bien sea enfoscado, etcétera, o enfoscado, y la pintura correspondiente. Por tanto, la opción fue la de cara vista. Vamos a ver ahora el estudio de viabilidad inmobiliaria. Pasamos, si acaso, a estas. Una vez determinado el presupuesto, nos va a servir de base para lo que es el estudio de viabilidad inmobiliaria. El programa también determina lo que llamamos valor de mantenimiento decenal, que es una estimación para determinar el coste de mantenimiento del edificio a 10 años. Es importante, sobre todo para proyectos encargados cuando el cliente es la administración, porque no solo hay que construir el edificio, hay que mantenerlo, y la administración es usuario, digamos, usuario del edificio. Se tiene que hacer cargo del mantenimiento del edificio. El índice de sostenibilidad sería la relación entre el coste, el PEM, y este valor de mantenimiento. Pasamos ya directamente a lo que sería el estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad consta, vamos a verlo de forma resumida. Vamos a ver. Esta herramienta determina lo que es la rentabilidad. Tenemos por una parte el ingreso de ventas, esto es un esquema, determinar los gastos y costes, cuáles serían los costes o gastos, el coste del solar, el coste de la construcción, que ya lo tenemos, que nos lo facilita el predimensionador, y aquellos gastos asociados a la promoción. Es decir, notaría, registro, honorarios técnicos, etcétera. Vale, pues lo mismo. El programa, el estudio de viabilidad inmobiliaria, aporta
el coste de la construcción, que digamos es el montante, como vemos más importante, supone en este caso cerca del 70%, además de los costes, una aproximación de los costes asociados a la promoción. En función del tipo de edificio, en función de las características, nos avanza o nos presenta unos costes, unos gastos de notaría, registro, honorarios, licencias, seguros, etc. Volvamos otra vez al programa. La introducción de datos es muy sencilla. Ya tenemos el presupuesto que hemos considerado. Tendríamos que ver cuál es el coste del solar. Esta herramienta puede servir también para adquisiciones de solares. Si nosotros hacemos un estudio de viabilidad, conocemos el coste de la construcción, conocemos los costes asociados a la promoción, podemos saber, fijando el margen de beneficios, cuánto estamos dispuestos a pagar por el solar. En este caso eran 200, vamos a incrementar a 300.000 euros. Vale. Con 300.000 euros se reducen los beneficios antes de impuestos al 16. Incluso se podría ofrecer un poco más por el solar si... Vale, estos márgenes serían razonables. Se puede adquirir este solar hasta por 350.000 euros con los costes de construcción que ha determinado el predimensionador. A estos costes, si queremos, le podemos añadir los gastos generales de la contrata. Podemos variarlo. La parte de costes de promoción, el programa aporta un porcentaje respecto al PEM de estos costes. Sería cerca de un 4% de notaría y registro, honorarios técnicos del 7% sobre el precio real. Podemos imaginar que nosotros tenemos unos honorarios del 10%. Licencias, conocemos la licencia, que sea el 4%. Seguros, gestión administrativa. Si la empresa es una empresa familiar, puede llegar a ser el 0,5%, por ejemplo, y otros costes. Con estos datos, el programa nos determina, bueno, además vamos a entrar también en los costes de comercialización. Los costes de publicidad y venta, en función del mercado, podemos determinar un porcentaje de costes, el tipo de interés financiero y el tipo impositivo para determinar los beneficios después de impuestos. Un parámetro importante para determinar los costes de comercialización sería la duración de la promoción. Vemos que, por ejemplo, tenemos unos costes de 87.000 euros. Si la promoción se retrasa, los beneficios disminuyen y se incrementan los costes de comercialización y de financiación, evidentemente. Si llegamos a un punto, podemos llegar a un punto que se retrase tanto la obra que ya no sea viable, empieza a no ser viable. Un periodo razonable podría ser 20 meses, la promoción. Con esto, ¿qué obtenemos? Un resumen y un documento que puede servir como documento económico para la presentación, para una entidad financiera, para solicitar el préstamo. Tenemos consideraciones preliminares y todos los datos introducidos con el desglose. Esto pertenecía a los costes de construcción y los distintos costes que hemos asignado. Con el resultado final de forma gráfica. Este sería el estudio de viabilidad inmobiliaria. Con esto voy a dar paso a Yasmín para que explique el tercer punto, que sería el punto de la exportación, para generar un avance de emisiones exportando a Arquímedes. Bueno, me cuelo un segundo. Sí. Nada, muchísimas gracias, Javier. Simplemente colarme por responder algunas de las preguntas que nos han llegado. Nos preguntaban si este programa está adaptado a lo que es edificación residencial, si tenemos también la posibilidad de trabajar con otros usos. No sé si quieres comentar algo, Javier. El predimensionador está solamente desarrollado para edificios de vivienda, promociones de vivienda. Entre otras cosas porque la segunda parte, que es el estudio de viabilidad inmobiliaria, no tiene tanto sentido para un uso que no sea vivienda, por ejemplo, un hospital o un colegio.
Luego, por aclarar otro tema también, es un programa que es muy simple o muy sencillo de utilizar, pero la estructura interna de cálculo es exageradamente compleja. Es decir, el programa analiza el número de alturas que se han definido o el número de superficies para hacer una estimación de la medición de la estructura, por ejemplo. Y casos así hay muchos. Por ejemplo, el dimensionamiento de las instalaciones. Del mismo modo, pues esa estructura interna de cálculo es realmente compleja. Sin más, vamos a pasar ya al siguiente apartado. Vamos a suponer que nuestro promotor, nuestro cliente, está de acuerdo con estos números gordos del proyecto, de manera que sin salirnos de lo que es el mundo de los presupuestos, CIPE además ofrece la posibilidad de trabajar con un programa que nos permitirá ajustar en mayor medida la definición del proyecto. Este sería el programa generador de presupuestos que encontramos dentro de del mismo grupo gestión, y nos lo va a presentar Yasmín Lema, que es una compañera que es arquitecta técnica y está en proceso de ser arquitecta y trabaja también en el departamento de desarrollo de CIPE. Así que, pues, muchas gracias, Yasmín, y adelante. Gracias, Pablo. Buenos días y, bueno, voy a empezar con la explicación de cómo funciona el generador de presupuestos. Como ha dicho Pablo, está en el módulo de gestión, tenemos aquí el generador de presupuestos, nosotros lo tenemos abierto y antes de empezar a explicar el generador en sí, comentaros que hace un paso previo pasando por el predimensionador, que es lo que ha explicado Javier. Aquí nosotros tenemos los datos que ha metido Javier antes y entonces os voy a explicar cómo funciona. Bueno, en primer lugar tendremos aquí la selección de proyecto básico, proyecto de ejecución. Nos vamos a centrar primero en la parte de proyecto básico y el programa nos empieza a pedir algún tipo de datos para concretar y afinar más en el presupuesto. En este caso, pues los datos del entorno están conectados con lo que hemos puesto en el predimensionador, la geometría de la planta sería también la misma, las viviendas están igual definidas como el predimensionador y el edificio pues podemos ir empezando poniendo números más concretos, por ejemplo también en el caso de las plantas. Aquí el programa hace una agrupación por tipo de plantas, por la tipología de viviendas, el número de viviendas por planta y nos asigna pues que de las plantas 4 y 5 esta es cierta tipología y podemos cambiar la altura de cada planta teniendo ya el proyecto delante. En este caso, este proyecto estaba realizado con una altura libre entre plantas de 2,75 y la planta baja tenía 3,75. Como ya tenemos datos concretos, se los podemos ir dando al programa para que ajuste después las mediciones cuando hagamos la exportación. Vale, teniendo estos datos, empezaríamos a afinar en las soluciones constructivas para sacar un presupuesto más aproximado. En este caso, por ejemplo, estructuras, que es uno de los capítulos que mayor porcentaje se lleva al presupuesto, tenemos aquí que tenemos un 90% de losa maciza y un 10% de unidireccional. Pero, por ejemplo, podríamos también decirle que está al 100% y el presupuesto se enlazaría con este tipo de solución. Para mostrar alguna característica del programa es que si nos pasamos en algún dato o estamos introduciendo datos que no son correctos o son incoherentes, el programa nos está avisando de que ese dato es incorrecto. En este caso voy a dejarlo 10 y 90 de losa maciza y podemos ir definiendo cómo son las unidades de obra para entrar más en detalle de las descomposiciones de estas. A ver, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, en fachadas, la composición, como ha puesto Javier antes, podemos definir el tipo de fachada y en qué porcentaje interviene esta, que es una de las ventajas que tiene el generador, que es hacer soluciones combinadas al tener el proyecto delante. Por ejemplo, pues ladrillo cara vista, seleccionamos el aislamiento, hay soluciones genéricas, hay soluciones de fabricantes, que esto viene todo del generador de precios y se ajustan los precios al mercado actual. Vale. Otra de las ventajas que tiene el generador de presupuestos es que no partimos de un presupuesto de cero. Entonces ahorramos tiempo
y también conlleva una fiabilidad al no existir omisiones o errores de unidades de obra que pueden cometerse ajustando el proyecto manualmente. En este caso, voy a hacer primero un cálculo para que veáis cómo se realiza la exportación. Aquí el programa saca un presupuesto de ejecución material más ajustado que el del predimensionador y luego podremos hacer la exportación a Arquímedes para ver la descomposición por unidades de obra. La primera vez que calculas el presupuesto tarda un poco más, pero luego hacer las modificaciones y va ajustando más el importe real. A ver. Bueno, ahora saldrá el resumen del presupuesto de ejecución material. Bueno, aquí son los listados que se pueden exportar. Podemos obtener un pliego de condiciones de las soluciones constructivas que hemos elegido, el plan de control de calidad, el estudio de viabilidad inmobiliaria con los datos reales que le hemos puesto al programa, estudio básico de seguridad y salud, los listados que necesitamos para justificar el proyecto. También hay otras opciones como sacar documentos sobre la gestión de residuos, análisis del ciclo de vida, la memoria gráfica de materiales, entre otros. Y sobre todo, elegir cómo es el tipo de proyecto, tanto si es para la administración pública como si es de promoción privada. Por último, la exportación la voy a realizar a Arquímedes para poder comparar mediciones. Vale, a ver, un momentito. Vale, en este caso lo que hemos modificado en el proyecto con respecto al predimensionador que ha enseñado Javier ha sido la incorporación de forjado unidireccional. En este caso se trae la unidad de obra referente a este forjado y también el otro porcentaje de losa maciza. Vamos a dejarlo marcado aquí para que veáis cómo funciona y cómo se enlazan las modificaciones que hacemos en generador de presupuestos con las que teníamos previamente introducidas. Por ejemplo, fábrica no estructural. Aquí tenemos los revestimientos y las fachadas. Lo dejamos marcado y así se ve mejor. Vale. A ver, un momentito. Aquí. Bueno, guardo esto. Vale, cierro. Ahora vamos a ir a proyecto de ejecución y vamos a modificar la estructura y dejarla como teníamos en el predimensionador porque se ha hecho un cambio posterior. La dejamos al 100%, las fachadas, por ejemplo, las composiciones, dejamos que la fachada sea toda igual, podemos editar aquí o eliminar, le decimos que sí, el porcentaje lo ponemos al 100%, si no el programa nos avisaría de que falta algún porcentaje por definir y iríamos a exportación otra vez. Vuelve a calcular los residuos generados, el estudio de viabilidad, todos los documentos que hemos generado la primera vez, porque han cambiado las características del edificio. Y ahora veremos cómo también al modificar, por ejemplo, las alturas entre plantas o el tipo de cerramiento, modificando una unidad de obra, todas las que están relacionadas con ellas también se modifican. Entonces, evitamos olvidarnos de modificar algunas unidades de obra que van enlazadas con estas, como pueden ser vierteaguas en el caso de las carpinterías o las fachadas. Vale. Bueno, aquí tendríamos la misma pantalla de antes y volveríamos a exportar en Arquímedes. Así podríamos comparar el presupuesto de antes con el de ahora. A ver. Vale. Bueno, aquí abajo tenemos el primer presupuesto que hemos sacado con las unidades de obra que hacían referencia tanto a la estructura con losa maciza y la de forjado unidireccional. En este caso,
arriba tenemos la estructura que está realizada completamente con losa maciza. Entonces vemos que aquí solo nos aparece la unidad de obra de la losa. No es posible olvidarnos de eliminar unas unidades de obra cuando modificamos algo y las mediciones se ajustan a lo que introducimos en el generador de presupuestos. Por otro lado, también tenemos en el caso de la hoja exterior de fachada o hoja de partición, estas mediciones se ven modificadas cuando modificamos la altura entre plantas, que es otra ventaja del generador de presupuestos. Y por último, es interesante ver que las modificaciones que hacemos en el predimensionador y después le pasamos al generador de presupuestos se ven reflejadas en el presupuesto de forma real. Todo viene enlazado y no da pie a que hayan errores cuando se hace la revisión. Y por último, yo creo que me despido aquí. Paso a Pablo Gilabert y hace su parte pertinente. Gracias. Pues, muchas gracias, Yasmín. Nos están llegando algunas preguntas. Vamos a tratar de resolver aquellas que se están repitiendo. La que se ha repetido en más ocasiones es si estamos grabando la presentación y si van a poder descargarla. Bueno, realmente sí, la estamos grabando y la colgaremos en nuestro canal de YouTube. Si entran en YouTube y ponen CIP Ingenieros, aquí aparecen una serie de presentaciones que hemos ido haciendo de forma online, de manera que a lo largo de esta semana o como muy tarde a la que viene, aparecerán las distintas jornadas que van a tener lugar esta semana y la que viene. ¿Vale? Por otro lado, comentar también una puntualización, y es que, bueno, a mí me gusta decir cariñosamente que el generador de presupuestos es el hermano mayor del predimensionador, porque se pueden llegar a especificar muchas más cosas que anteriormente no podíamos. Por ejemplo, si entramos en seguridad y salud, pues aquí aparecen multitud de soluciones que se pueden llegar a editar, ¿no? Definir que queremos pues, tapas de madera para soluciones de protecciones colectivas, etcétera, etcétera. Y lo mismo en cada uno de los capítulos, tal y como ha explicado Yasmín. Además, importante, no lo hemos comentado porque lo hemos dado por hecho, todos estos capítulos, estos apartados, están bebiendo de unidades de obra del generador de precios. Estas unidades de obra incorporan información de todo tipo, información de seguridad de salud, de emisiones de CO2, de gestión de residuos, de control de calidad, por lo que desde aquí también es posible generar todos esos listados. ¿Había alguna otra pregunta, Javier, de tu parte? No sé si... Creo de financiación, sí, los gastos de financiación. Si quieres comentarlo ahora y aprovechamos y luego cambiamos de tercio. Sí, simplemente preguntan por los gastos de financiación. El programa lo que contempla o determina los gastos de financiación en función de 3 parámetros básicos, es decir, el tipo de interés, el plazo de ejecución, perdón, el plazo de promoción, que no es el de ejecución, es decir, tendríamos que contar la fase de proyecto y la fase final de ventas, digamos, liquidar la obra, y luego internamente también considera costes de comisiones de estudio, de riesgo, etcétera, es decir, son unas constantes. El programa sí que avanza un porcentaje bastante real adaptado a cada proyecto. Y estos son los parámetros que tiene en cuenta. Y luego se ha vuelto a repetir la pregunta de, oye, ¿qué pasa si queremos utilizar esta herramienta para una tipología de edificación que no sea residencial? Bueno, pues se podría utilizar, pero probablemente el margen de error se va aumentando conforme nos alejamos de lo que es una edificación tipo de carácter residencial. Hay otras herramientas, por ejemplo, un oyente comentaba la posibilidad de utilizarlo para casos de rehabilitación. Bueno, hay otras herramientas que incorporamos y que iremos viendo a lo largo de la semana que probablemente sean más adecuadas a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Por ejemplo, para el caso de rehabilitación, podemos incorporar ese sistema SATE del que hablaba en este programa, Estudio de Rehabilitación Energética de Edificios. Pero bueno, lo iremos viendo. Bien, pues vamos a seguir avanzando. Mientras tanto, las preguntas que vayan llegando, al final haremos un repaso y trataremos de resolver el mayor número de ellas. De manera que, bueno, pues seguimos avanzando y nos encontramos en que, pues eso, vamos a empezar a trabajar ya con el proyecto básico. Hemos dado por validado el presupuesto inicial, seguimos trabajando, hemos desarrollado los planos, vamos a suponer que esa fase de ideación ya está desarrollada, atendiendo a los planos que nos ha enseñado Javier en un primer momento, y ahora vamos a
preocuparnos por la documentación que tenemos que presentar a la hora de entregar un proyecto básico. En este caso, estamos en España y el documento que establece lo que debe contener el proyecto en función de la fase de proyecto es el código técnico, concretamente la parte 1, y con más detalle el anejo 1, contenido del proyecto. Bien, si nos vamos a este anejo, define... Vamos a ver. Bien. Aquí marca con un asterisco aquellos documentos que son obligatorios dentro de los mínimos a la hora de presentar un proyecto básico. De manera que tendríamos una memoria descriptiva con alguna serie de datos, una memoria constructiva con la sustentación del edificio, cumplimiento del CTE, seguridad en caso de incendio y bueno, un presupuesto básico, planos, etc. Todo esto lo vamos a gestionar desde otro programa de CIPE que se llama Memoria del proyecto según el CTE. Lo podemos encontrar dentro del apartado de documentación de la suite de programas. ¿En qué consiste este programa? Bueno, pues como vemos, se organiza de la siguiente manera. En la parte superior izquierda aparece una serie de menús que nos van a permitir situarnos en un caso en concreto. Y, por ejemplo, si nos vamos a proyecto básico, que es lo que queremos desarrollar, nos aparecen esos listados, nos dice, oye, tienes que cumplimentar lo que es una memoria, planos y presupuesto. Y dentro de memoria se especifica qué datos hay que introducir. En este caso estamos haciendo referencia a la ordenación que se establece en el Manual de Calidad del Proyecto Arquitectónico, que desarrolló el Consejo Superior de Arquitectos hace ya unos años. Bueno, aquí se especifica qué información debe contener cada apartado, en qué fase de proyecto hay que especificarla y demás. Con lo cual, lo que es esa estructura, esa codificación que vemos aquí en la parte izquierda, hace referencia a ese manual de calidad. Vamos a tratar de introducir este proyecto muy rápidamente y ver cómo podríamos obtener ese proyecto básico para lo que es el visado. Bien, en el primer apartado nos pregunta los datos generales. Estos ya los conocemos. Tenemos aquí una especificación del emplazamiento, el tipo de proyecto. En este caso, este programa sí que admite la posibilidad de trabajar para otro tipo de proyectos, ¿no? Como comercial, administrativo, locales y oficinas. En este caso, se trata de un residencial privado. Vemos que en la parte superior derecha nos aparece siempre la posibilidad de revisar o no revisar para dar por finalizado y que nos marque en verde esta información. Emplazamiento, seleccionamos Gandía, con lo cual ya está definido. Y dentro de los agentes, pues también tenemos nuestra biblioteca de agentes con información específica, de manera que, bueno, pues vamos a cumplimentar, digamos, estos datos administrativos de la parte del proyecto básico. Avanzamos, marco legal aplicable, nos dice, oye, ¿vas a cumplir todo el código técnico? Pues sí, pero con alguna puntualización. Por ejemplo, dentro de seguridad de utilización y accesibilidad, pues el SUA 5 no lo vamos a considerar porque quedaría este proyecto fuera de este ámbito de aplicación. O, por ejemplo, en cuanto a ahorro de energía, pues el HE5, contribución fotovoltaica, pues también quedaría fuera de este ámbito, con lo cual el programa no va a comprobar que lo hemos introducido. Otras normativas, pues en este caso, en la Comunidad Valenciana, pues normativas de habitabilidad, accesibilidad, reglamento electrotécnico de baja tensión, bueno, aquí podemos incorporar esa información adicional. Bien, vamos a revisar, ya tenemos esta parte resuelta y ahora vamos a alimentar cada una de esas partes. El programa se basa en la introducción de 3 tipos de información, tiene como 3 focos de información. Por un lado, sería información que introducimos manualmente, principalmente lo que es referente a memoria descriptiva, toda la información que hace referencia a un proyecto en cuestión. En este caso, pues especificamos los datos del emplazamiento, datos del solar. Siempre nos va a ayudar el programa de unos textos tipo. Si partimos de un documento en blanco, pues podemos hacer uso de estos textos tipos que nos dan una idea de qué se debe introducir en cada uno de esos apartados. Vamos revisando. Vamos revisando cada uno de estos apartados, programas de necesidades, todo lo que es información específica de memoria descriptiva, sí o sí tenemos que introducirlo manualmente. Justificación del cumplimiento, cada caso es un mundo, con lo cual incorporamos lo que es el espacio para hacer la introducción de esta información. Y superficies útiles también. Bien,
El siguiente paso sería memoria constructiva y en este caso, tal y como decía el anejo 1 del código técnico, tenemos que cumplimentar el apartado de sustentación del edificio. Vamos a ver la segunda posibilidad de introducir información, que es mediante una obra asociada. En este caso, el programa nos dice que podemos introducir el texto manualmente o incorporar una obra asociada. Lo que permite este programa en memoria CTE es llamar al resto de programas de CIPE para importar la documentación que hayamos definido. En este caso, esta información viene del generador de presupuestos y como ya lo hemos definido con anterioridad, pues vamos a incorporar ese documento para que extraiga lo que es necesario incorporar. Nosotros ahora mismo no hacemos nada y el programa va a extraer la información que necesita o que considera para cumplimentar este apartado. En este caso, nos avisa, oye, se ha modificado el documento, memoria descriptiva y constructiva, e incorpora la información correspondiente. Pues, datos del ensayo técnico, de las técnicas de prospección, etcétera, etcétera. Si seguimos avanzando, cumplimiento del código técnico, vemos de nuevo que es necesario justificar el SI. Y en este caso vamos a ver la tercera posibilidad de introducción de datos, que es mediante un asistente. Es decir, ahora mismo, para la justificación del SI podemos utilizar una obra, que es, en este caso hace referencia al programa de cálculo de instalaciones y justificación del código técnico, CIPE-CADMEP, o bien trabajar con un asistente. Bueno, en este caso el asistente va a ir recorriendo cada uno de, pues eso, sector 1, vamos a poner aquí, sectores de incendio, cada uno de los documentos básicos de seguridad frente a incendio. La siguiente. Bueno, aquí nos dice que debemos definir las plantas de ocupación. Bueno, simplemente para... Bueno, vamos a definir este sector. Sector 1. Por ejemplo, aquí. Automáticamente el programa, como vemos, nos va haciendo referencia a la información o un extracto del código técnico y qué tenemos que definir aquí. Por ejemplo, zonas de riesgo especial, pasillos protegidos, vestíbulos de independencia, e ir incorporando estos datos, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez hemos definido, me va a salir, pero bueno, una vez que hemos definido toda esta información, automáticamente el programa nos generará la justificación, que como podemos considerar es una justificación tipo. Le damos aquí, la información, vaya. Bueno, la ley de Murphy. Vamos a abrirlo de nuevo porque ha salido un error, probablemente porque estoy introduciendo datos al azar y no tienen coherencia entre lo que estoy definiendo, pero bueno, vamos a retomarlo ahí. ¿Cómo abrimos? Abrimos este documento. Nos vamos al apartado de seguridad en caso de incendio. Y bueno, aquí veíamos el asistente. Cuando acabamos, el asistente nos cumplimenta esta información. Pero por ir rápidos, vamos a ir al segundo caso, utilizar una obra asociada. Y en este caso, el programa nos dice que podemos importar una obra de CIPE-CADMEP. Aprovecho para explicar cómo se definiría, por ejemplo, la seguridad frente a incendios en este programa. CIPE-CADMEP, para aquellos que no lo conozcan, pues lo encontramos dentro del apartado de instalaciones, CIPE-CADMEP, y es un programa que la verdad es que está teniendo muy buenos resultados porque nos permite con un único modelo justificar prácticamente todo el código técnico. Vemos que en la parte inferior aparecen una serie de pestañas: estudio térmico, acústico, incendios, salubridad, climatización, energía solar, gas, pararrayos, iluminación, electricidad y telecomunicaciones. Y la forma de trabajar es, bueno, pues en primer lugar nosotros introducimos, desarrollamos un proyecto nuevo, en este caso en España, y podemos partir de planos CAD, que hemos desarrollado en AutoCAD en 2D, o si ya hemos desarrollado el modelo en un programa como Revit, ArchiCAD, Allplan, un programa de estos llamados BIM, podemos llegar a importar ese modelo. Una vez hemos seleccionado una de estas dos opciones, hacemos la definición de lo que es la envolvente térmica. De manera que, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, tenemos esta plantilla e iríamos diciendo, oye, quiero definir un muro de cerramiento por aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, iríamos dando forma a ese modelo, ¿no? Vemos aquí lo que se ha definido, que, bueno, que es ese cerramiento exterior. Esto nos va a permitir, pues, generar, pues, el modelo, esa caja, esa envolvente, de cara a empezar a hacer los cálculos.
Vamos a eliminar este elemento. Bien. Suponemos que ya tenemos ese modelo desarrollado. De hecho, podemos visualizarlo en 3D. En este caso, pues se trata de esta vivienda que había desarrollado Javier. Está incorporada dentro de los ejemplos del propio programa, con lo cual pueden acceder a ella en cualquier momento. El programa nos permite también hacer un estudio de sombras, de manera que como sabe la localización, sabe la latitud, pues conoce el desplazamiento del Sol, con lo cual podemos hacer otro tipo de estudios. Y nos vamos a ir a la pestaña de incendio, concretamente, y empezamos a hacer la definición para hacer la justificación del código técnico. En primer lugar, pues tenemos que ir revisando estos menús. Vemos cómo dentro del menú instalación, dentro de la pestaña de incendio, nos aparecen pues todos los elementos que podemos llegar a introducir en este programa para hacer la justificación del SI. También, concretamente, importante, dentro de datos generales, el programa nos va a decir, oye, ¿qué documentos queremos justificar? El SI 1, 2, 3, 4, 5, e incluso si hacemos cálculos hidráulicos de cara a tema de cálculos con BIES, pues podemos seleccionar distintas normativas. Pero bueno, en este caso es más sencillo, y una vez ya hemos definido lo que es esta envolvente, definiríamos los recintos. Vamos a recintos, por ejemplo, en este caso, dormitorio. El programa calculará la ocupación también en función de los tipos de recintos y el siguiente paso ya sería calcular. Nos va a decir que no hemos hecho una sectorización de incendios, con lo cual el programa nos va a ayudar a hacer esa sectorización inicial. Le damos a aceptar y en función de los tipos de recintos que hemos definido nos hace esa agrupación. En este caso recordamos que teníamos un garaje en planta baja y una serie de viviendas en plantas superiores, con lo cual pues va a hacer esa estimación. Vamos a ver cómo se equivoca, pero en algunos casos pues cómo podemos llegar a ayudar al programa. Bien, en este caso vemos cómo, bueno, aquí nos aparece ya que pues eso, algo de información del SI, 5 personas, densidad de ocupación aplicada, 20 metros cuadrados persona. Si nos vamos a visualizar la vista 3D de esta sectorización que ha hecho el programa, vemos cómo ha identificado pues 3 sectores: aparcamiento, residencial vivienda y sector 1. Este sector sería incorrecto porque lo incluiríamos dentro del apartado de sector vivienda, vamos a cambiarlo. Además, reconoce algunos recintos con cierto interés como el espacio dedicado a basuras, vestíbulo de Independencia o ascensor. Bueno, vamos a hacer esa modificación rápido y seguimos calculando simplemente para mostrar alguno de esos elementos. Residencial vivienda, en este caso seleccionamos estos y estos. Y dentro de los sectores de incendio, asignar, eliminamos este porque nos sobraría. Bien, ya hemos hecho la asignación de forma correcta. Vamos, por ejemplo, a planta baja y le damos de nuevo a calcular. Lo que nos va a permitir el programa es guiarnos de alguna manera en lo que tenemos que cumplir. Por ejemplo, aquí en el garaje nos dice, oye, los puntos ocupables de este recinto se consideran de evacuación, por lo que debe introducir al menos una vía de evacuación. No hemos introducido ningún tipo de vía de evacuación. Vamos a empezar a introducir algunos datos simplemente para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, vamos a hacer una vía de evacuación que recoja toda la evacuación de los trasteros, que venga por aquí y salga al exterior. Y lo mismo pues, para que recoja esta información de aquí. Le damos de nuevo a calcular y este sería de alguna manera el procedimiento. Si ya hacemos una propuesta más madura de un momento inicial, nos saldrán menos errores. Pero si no, pues tenemos que ir paso a paso viendo a ver qué nos dice el programa y cómo nos orienta para justificar ese SI. En este caso nos dice que no hay ningún extintor con la eficacia mínima exigida. Bueno, pues esto aparece en todo el recorrido de esta vía de evacuación. Vamos a introducir un extintor. Por ejemplo, por ejemplo, le damos así y lo colocamos aquí. Y de nuevo veremos también cómo nos va a lanzar otro aviso de error. Esto es paciencia e ir poco a poco conociendo la normativa para saber qué se exige. En este caso, por ejemplo, nos dice que ya no está el error del extintor, pero no existe contacto visual con ninguna señal de evacuación. De manera que pues, podríamos introducir una señal en este punto y de nuevo calcular y vemos cómo pues, el trabajo pues, es bastante dinámico. Los cálculos son bastante rápidos y ya hemos conseguido resolver este tramo. En este caso nos lanza avisos porque no existe contacto visual directo, pero sí que existen elementos de señalización en el recinto, con lo cual simplemente son avisos de cara al diseño pues, que hemos hecho de esta instalación
frente a incendio. Lo mismo nos pasaría con otros recintos como basuras, como zaguán, etc. Bueno, vamos a dar un saltito y ver esta obra ya resuelta, toda la parte del SI de forma resuelta. Bueno, en este caso vamos a abrir la obra de ejemplo que comentábamos, donde la pestaña de incendio ya está totalmente desarrollada. Y vamos a ver cómo podemos llegar a importar esa obra dentro de lo que es memoria CTE. Bien, aquí ya vemos cómo se ha introducido pues, otro tipo de más información, extintores en mitad del garaje, extintores en las zonas de zaguán e incluso en cada una de las plantas para el acceso a las viviendas. Bien, pues desde aquí, si le damos a calcular, ya podríamos directamente extraer desde el propio programa CIPECADMEP esos documentos de justificación del SI, pero probablemente para tenerlos organizados, todos de alguna manera, sería interesante trabajar con el programa Memorias CTE. De manera que, bueno, ahora cuando acabe este cálculo, vamos a conectar estos dos programas. Vemos como aquí en la parte izquierda nos aparece que ya podemos llegar a visualizar pues, cada uno de esos listados justificativos. Vemos que cumple, nos define los sectores con los que hemos trabajado, la superficie, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a Memoria CTE y le decimos que queremos trabajar con esta obra que incluso tenemos abierta. CIPECADMEP, el familiar 8 viviendas y aceptar. El programa va a recorrer toda la información que tiene esa obra. Como está mucho más desarrollada, además nos permite llegar a incorporar toda la documentación de HR, HE, SI, etc. Le damos a aceptar y ya vemos cómo aparece en verde porque ha incorporado cada uno de esos listados. Lo mismo podríamos hacer pues, para otro tipo de casos. Por ejemplo, dentro de anejos a la memoria, el programa de generador de presupuestos podría incorporar, digamos, ese apartado, ¿no? O, por ejemplo, el estudio de gestión de residuos. De manera que podemos decidir qué queremos incorporar en esta fase de proyecto. De momento no es necesario incorporar nada. De cara al presupuesto, igual, desde el generador de presupuestos hemos desarrollado un presupuesto en Arquímedes, con lo cual podríamos llegar a cargar aquí, en Arquímedes, esa información. De nuevo, vamos a hacer como hace Arguiñano, damos un saltito y vamos a ver cómo ya se han asociado esas obras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es pues cómo el proyecto básico ya está resuelto gracias a la información que proviene de otros proyectos. Vamos a ver. Como en este caso nos vamos a proyecto básico y ya aparece todo en verde, cumplimiento del CTE, seguridad en caso de incendio, el presupuesto nos viene de ese presupuesto de Arquímedes con ese valor que consideramos. Lo interesante de todo esto es que ya tenemos organizada toda la memoria simplemente para avisar y podemos generar los listados. Le decimos, oye, quiero generar el listado de proyecto básico, puedo especificar qué documentos quiero y cuáles no, o decirle que los quiero todo. Aceptamos y ya nos aparece esa información completa de la memoria con toda la especificación que hemos hecho, la memoria constructiva, el cumplimiento del CTE con cada uno de esos apartados y desde aquí podemos exportar, imprimir, hacer lo que queramos, incluso información del presupuesto. El próximo día veremos cómo también podemos llegar a desarrollar el proyecto de ejecución que probablemente tenga más interés. Del mismo modo, pues el apartado de salubridad lo traería de ese programa CIPECADMEP, la parte de seguridad estructural la traería de CIPECAD como programa de cálculo de estructuras y veríamos cómo se va modificando esa información. Último detalle importante, cualquier modificación que hagamos en CIPECADMEP automáticamente se va a ver reflejada en los documentos que hace referencia en memoria CTE. De manera que podemos seguir trabajando de forma paralela, avanzando en lo que es el desarrollo de este proyecto. Y bueno, básicamente esta es la información que queríamos compartir en el día de hoy. En una hora poco tiempo tenemos, pero bueno, esperemos que por lo menos haya quedado claro un poco ese flujo de trabajo, cómo desarrollar un proyecto básico con CIPE y cómo alimentarnos del conjunto de información que generan pues, programas como el generador de presupuestos o CIPECADMEP. Vamos a retomar el tema de las dudas. A ver.
Si vamos a dejar el vídeo grabado, ya lo hemos comentado, sí, estará dentro del apartado de YouTube. Nos pregunta Juan Francisco Ojeda si es posible conectar con otro tipo de programas más específicos de cálculo de instalaciones o térmica, como puede ser Cipeterm, entiendo. Bueno, de momento la conexión que se establece, podemos verlo dentro del apartado de obras asociadas, es con estos programas. De manera que, pues eso, aquí vemos cómo podríamos conectar con una obra de Arquímedes, CIPECAD-MEP, CIPECAD, generador de presupuestos, estudio básico de seguridad y salud, proyecto de demolición, etc. Pero a día de hoy no es posible conectar con estos programas de cálculo específico como podría ser Cipelec o Cipeterm. A ver. ¿Cuántas páginas pueden salir para la memoria de un proyecto básico de una unifamiliar entre medianeras? Bueno, pues depende de la documentación que quieras aportar. Realmente nosotros somos capaces de generar papel a punta pala, como se podría decir, porque podemos llegar a generar una barbaridad de anejos, todo lo que es la justificación de control de calidad, la justificación de incluso seguridad de salud, pero probablemente a nivel de proyecto básico no sea tan trascendente. Con lo cual, pues eso, en este caso, por ejemplo, podemos llegar a mirar, aunque ya te digo, es a modo de curiosidad, pues vista preliminar. En este caso tenemos 50 páginas de lo que es la justificación, sin incluir planos de este proyecto plurifamiliar de 8 viviendas, con lo cual tampoco es mucho. Si incluimos ahí otros documentos, como comentábamos, seguridad de salud, pues puede ser mayor. Nos pregunta Gabriel, ¿CIPE se considera programa BIM ya que enlaza unas partes del proyecto con otras? CIPE se considera programa BIM por muchas cosas. Por un lado, porque permite interoperar con programas que también tienen el apodo de BIM, como son estos programas de diseño, Revit, Archicad, Allplan, mediante lo que son ficheros IFC. Pero también se considera un programa BIM en parte porque trabaja en cada una de las fases del ciclo de vida de un edificio. Cuando nos vamos al generador de precios, podemos visualizar que cada unidad de obra incorpora información de las emisiones de CO2 en la fase de fabricación, en la fase de construcción, los residuos generados, documentación de control de calidad, detalles constructivos, etc. Lo que es la gestión de información, probablemente no haya otro programa que llegue al potencial que llega CIPE, al menos desde mi humilde opinión. Bueno, algunas preguntas ya se van un poco del tema. ¿Se podrían importar volumetrías generadas, por ejemplo, en Rhinoceros? Bueno, pues si Rhinoceros es capaz de exportar a ese IFC como fichero de intercambio entre plataformas BIM, sí que sería posible. También habría que ver cómo ha especificado ese IFC Rhinoceros, pero en principio sí. ¿Cómo se personaliza el encabezado y pie de página de la memoria resultante? Bueno, esto es interesante, sobre todo por aquellos que hemos sufrido el trabajar con Word y el aglutinar documentos de distintas características y propiedades y formato, etc. La ventaja de aquí es que tenemos todo el documento en una única interfaz, con lo cual podemos llegar a decirle, oye, quiero esta cabecera de usuario, seleccionaríamos una imagen para todo lo que es el proyecto. Quiero un tamaño específico, quiero un encabezado específico, con lo cual le damos un formato específico a todo el proyecto. En un proyecto básico probablemente a lo mejor no tiene tanta importancia como en un proyecto de ejecución. Siguen llegando preguntas. ¿Existe algún programa de CIPE para calcular la huella de carbono? ¿Programa para justificar ahorros de CO2 en el proyecto? CIPE tiene la posibilidad aquí, de hecho podemos llegar a visualizarlo dentro de anejos a la memoria. Genera un documento que es el análisis de ciclo de vida, de manera que nos va a especificar en función de las partidas que hemos utilizado, pues lo que comentábamos, la energía incorporada para las fases de producto, transporte y construcción, así como las emisiones de CO2. Nos va a servir para cuantificar
cómo de sostenible es un proyecto. De manera que sí que incorpore información de este tipo para el desarrollo del documento análisis de ciclo de vida. Este documento no es obligatorio, pero nos puede servir para ganar puntos en algunos casos de licitación. Las medidas de la imagen para la cabecera de los documentos. Bueno, aquí ya sería entrar en detalle. La verdad es que sería cuestión de generar este listado y al generar el listado tiene un espacio dedicado a lo que es la cabecera, al logotipo de la empresa o a la información que consideremos. Podemos incluso decirle, oye, en la configuración de la cabecera quiero que aparezca el nombre del proyecto, la situación, promotor, autor, la información que queremos que aparezca en esa cabecera, con lo cual la repetirá. Y bueno, por defecto también tenemos que aparecen estos datos. Se puede conectar con programas BIM tipo Revit, podría sacar el presupuesto y la memoria de proyectos que no fuesen vivienda. Sí, hemos comentado que sí, en este caso, cuando hacemos la definición, la descripción general del proyecto, nos permite hacer una definición de distintas tipologías de proyecto, con lo cual no está dedicado únicamente a lo que es residencial, como los programas que hemos visto anteriormente. Si es posible conectar este programa con un programa BIM, pues directamente no. Sí que podemos importar PDFs de listados de medición, lo que consideremos que vengan de esos programas BIM, pero probablemente más interesante sería conectar nuestros programas de simulación, como son CIPECAD MEP y CIPECAD, con esos programas BIM y a partir de ahí traer la información desde nuestros propios programas. No sé si queda claro, de todas formas, conforme vayan pasando jornadas iremos aclarando estos conceptos. Concretamente el miércoles veremos cómo desarrollar un proyecto de ejecución. ¿Cómo se puede? A ver, vamos a ver un segundo. Bueno, pues aquí nosotros nos preguntaba cómo se puede llegar a editar la información que queremos que aparezca de seguridad, de utilización y accesibilidad. Bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de activar o desactivar links, con lo cual el programa nos va a establecer, nos va a decir lo que tenemos que incorporar dentro del apartado de proyecto básico y ejecución. Es verdad que en algunos casos esto que hemos definido aquí no son los mínimos. Según el tipo de proyecto, es posible que nos exijan a nivel de proyecto básico el SUA o que nos exijan a nivel de proyecto básico el HR porque se encuentra en un espacio, bueno, pues muy específico en el centro del casco histórico o lo que sea. Para ello tendríamos que extraer la información de lo que es el proyecto básico de ejecución e incorporarla a ese proyecto básico. A día de hoy no es posible pues, aquí incorporar otro tipo de listados. Lo que aparece es el mínimo que exige el código técnico. Pero dentro del proyecto básico de ejecución veremos cómo en cumplimiento del CTE, pues aquí aparece seguridad, utilización y accesibilidad, donde tenemos un asistente, tal y como hemos visto anteriormente, que nos va a ayudar a cumplimentar este apartado. O también, por ejemplo, de protección frente al ruido que comentábamos. Con lo cual podríamos, a la hora de imprimir, hacer una especificación de qué documentos queremos llegar a sacar. Por ejemplo, selección de documentos y decimos, quiero imprimir exclusivamente lo que es el, ahorro de energía, este documento. Y lo podríamos incorporar al conjunto del proyecto. ¿Le hemos incorporado el H0 que faltaba? Sí, ya está el H0 incorporado al programa de memorias CTE. De manera que si calculamos con CIPECAD MEP y hacemos la justificación del H0 y H1, ya podremos importar esta información. Bueno, Eva Sáenz nos pregunta si el programa genera cimentaciones profundas en caso de que el terreno las requiera. Entiendo que estás haciendo referencia a estos programas. Memorias CTE es un gestor de información y estos programas sí que especificamos las características del proyecto. A lo mejor si quieres contestar tú, Charmin, si generamos cimentaciones profundas. A ver, cimentaciones. Bueno, aquí... Bueno, en este caso estaban las superficiales por defecto, pero profundas también podemos... A ver, un momento... Aquí. Voy a poner 0. Ya lo sé. Ahí.
Bueno, como... Podríamos elegir el tipo de pilote que queremos emplear y nos aparecería la unidad del generador de precios correspondiente a los pilotes. Sí, o sea, como veis sí que es posible, tanto pilotes prefabricados como pilotes in situ, e incluso llegar a hacer una especificación como la que vemos, definiendo incluso si queremos un desencofrante de bus, uno genérico, etcétera, etcétera. El nivel de detalle de estos programas es bestial. Entonces sí que os estaría bien que dierais un vistazo para ver todas las posibilidades que nos ofrecen. ¿Vale? Si no se justifica el H0 con el programa de instalaciones, es posible justificarlo con el programa de memorias, con el asistente. Bueno, no, realmente hay algunos apartados que incorporan asistentes y otros no incorporan asistentes. Documento del SI sí incorpora un asistente, el documento del SUA también incorpora un asistente, pero en este caso, pues el H0 podemos o adjuntar un PDF que nos puede venir del Hulk, de la herramienta unificada, por ejemplo, o si lo tenemos desarrollado en CIPECADME, va a importar esa información directamente de CIPECADME, pero no es posible utilizar un asistente. ¿El generador de presupuestos permite exportar en BC3? Te vuelvo a hacer la pregunta, Sermín. Aquí en el apartado de exportación, a ver, un momentito. Ahora, sí. Se puede exportar a tanto Arquímedes y control de obra y BC3. BC3. A ver si... Bueno, esto es lo mismo, lo podemos hacer desde el predimensionador. O sea, la información es la misma. Desde el apartado de exportar, vemos cómo nos permite exportar en BC3, exportar en Arquímedes, con lo cual sí que es posible. Bueno, creo que ya llevamos una buena ronda de preguntas. Seguramente se nos hayan olvidado algunas de las que aparezcan más arriba. A ver si podemos recuperarlas y si no... Bueno, si quieres comentar la pregunta de Antonio, es ¿qué altura hay que especificar en el generador de presupuestos? ¿La libre entre plantas o la que hay entre ejes de plantas? La libre entre plantas y además el programa te especifica que es altura libre entre plantas. O sea, no da pie a confundirse. Otra pregunta de José Valentín Rodríguez es si este generador de presupuestos se puede conectar o contrastar con el módulo de mediciones de Revit que hemos sacado. Sí, realmente nosotros exportamos desde el generador de presupuestos un presupuesto completo aproximado de un proyecto, como hemos visto. Después, con ese módulo de mediciones que permiten extraer las mediciones de un modelo BIM, podemos contrastar esas mediciones o incluso sustituir, que las mediciones del modelo BIM prevalezcan sobre las que ha definido el programa automáticamente. Probablemente el caso idóneo será hacer una mezcla, es decir, habrá mediciones que no se hayan dibujado dentro de lo que es ese modelo BIM de Revit y habrá otras que sí, con lo cual, pues por ejemplo, la longitud de cerramientos, la superficie de cerramientos, pues sí que podemos traernosla de ese modelo BIM. Al final tenemos un proyecto de Arquímedes que está desarrollado con el generador de presupuestos y que podemos trabajar desde Arquímedes de forma libre. Bien. Bueno, pues yo creo que ya, no sé si hay, a ver. Volviendo un poco al hilo, nos pregunta Pilar si es adecuado utilizar el predimensionador y el generador de presupuestos para viviendas prefabricadas industrializadas. No sé si Javier, en base a tu experiencia. En principio sí, porque si los sistemas constructivos no se alejan de los que te ofrece el predimensionador, puedes utilizarlo perfectamente. En la medida que nos alejamos, digamos, de las soluciones constructivas más estándar, el generador de presupuestos y el predimensionador van perdiendo, digamos, eficacia o aproximación. Pero en principio sí, se puede utilizar. He visto otra pregunta que creo que era ligaba con la anterior. ¿Qué porcentaje de financiación?
y no sé si he explicado bien, no hay un porcentaje de financiación. El programa determina una financiación en función, calcula la financiación en función del periodo de promoción, del interés tipo que asignamos y de los costes de estudios, de costes financieros. Es decir, que no son porcentajes a piño fijo, es al revés. Determina, cuantifica un coste de financiación y divide por el presupuesto de ejecución material para aportarte un porcentaje, para que sea más fácil la lectura. Pero no es al revés. No determina un porcentaje fijo para calcular, determina un coste de financiación y presenta un porcentaje en relación al presupuesto de ejecución material. Perfecto. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. De momento se han parado ahí. No sé si nos hemos dejado alguna, pero esperemos que no. En cualquier caso, si hay alguna duda que quieran realmente contrastar, pueden bien ponerse en contacto con el departamento de soporte o si quieren hacérnosla llegar directamente a nosotros sin ningún problema. Mi correo, simplemente para que lo sepan, es pablo.gilabert@cipe.com. En cualquier caso, bueno, esperamos que os haya servido de ayuda, que hayamos clarificado algunas cuestiones sobre la utilización de los programas de CIPE en lo que es unas fases iniciales de proyecto. Y recordar que el próximo miércoles tendremos una nueva jornada acompañados del estudio de arquitectura Core, que nos expondrán un caso práctico de proyecto de ejecución donde veremos CIPECAD-MEP, CIPECAD y memoria CTE principalmente, de un caso real también como es el suyo. Agradecer también a Javier y a Shermin que nos hayan acompañado y si no hay ninguna duda, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.